Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Lía Sanz y pues hoy estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast llamado Entre Azul y Rosa. Hoy es el número 16, si mal no recuerdo, o a ver si no me equivoco. Si alguien me puede corregir, estaría perfecto. Si no, pues vamos a darle. Según yo es como el 16. Como les digo, mi nombre es Lía Sanz. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal se me hace súper importante tocar. Digo, yo sé que casi siempre digo lo mismo en todos los podcasts, pero la verdad es que todos los temas que hemos tenido han sido bastante interesantes, pero este en específico me llamó mucho la atención porque el título es Maneras de criar y qué consecuencias tenemos al ser adultos. Hoy primero quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Pilar? Hola, Lía, muchas gracias. Muy bien, Hola, gracias. perfecto. Y Pues no sé si nos quieras hablar un poquito de ti, de quién eres tú, de por qué nos vas a hablar de este tema. sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias por el espacio. Me interesa, bueno, mi nombre es Pilar González. De formación soy educadora y pedagoga y me encantan las plantas. También trabajo mucho en el huerto, con economía social y solidaria. Me interesan mucho las cosas que tienen que ver con el trueque. En ese camino me he encontrado básicamente que el trabajo es con mujeres. Siempre son ellas las que impulsan, siempre es la mayoría. Entonces, creo que también tiene que ver mucho con el podcast. Y bueno, el tema me interesó mucho porque, bueno, al estar trabajando como en diferentes ámbitos con las mujeres, te encuentras como muchos retos que enfrenta uno desde eh, estar como en el espacio donde, a pesar de que estamos como haciendo mucho trabajo, no siempre tenemos también como la oportunidad de desarrollar adecuadamente y tampoco como para los hijos. No es así tan fácil. Y bueno, en mi tiempo de estar trabajando en una escuela, tuve oportunidad de estar en preescolar. Fue uno de los espacios donde estuve trabajando más tiempo, alrededor de 20 años. Entonces, de ahí me surgieron como un montón de cosas y muchas preguntas. De por sí que yo era como, no cualquier cosa se me hacía como fácil de aceptar, ¿no? Cuando estaba como chica, que decían, es que te tienes que poner y tienes que hacerlo así. Y yo decía, ¿pero por qué? Así, o sea, cosas que eran como que tenías que hacerlas porque así eran. A mí las hacía, ¿no? Pero siempre me estaba como cuestionando esa parte. Y bueno, quisiera el tema fue como para retomar como mucho de la experiencia de estar trabajando con los niños en preescolar y que te digo, por el hecho de haber sido como 20 años, pues también tuve oportunidad de ver a esos niños como crecer, ¿no? Y ver cómo se iban como transformando, cómo iban a partir de las cosas que se les permitía o no, aún estando en la escuela, porque Sí. pues los niños son súper abiertos al respecto. Y entonces, pues por eso me interesó como mucho tratar el tema, porque parecen como cosas pequeñitas o simples, pero al final son como lo que van haciendo, te van formando, ¿no? Finalmente. Sí, que se hace de hecho parte de nuestra vida, ¿no? O sea, ya tomamos como una dinámica. Sí, sí, así es. Y bueno, pues el contexto, bueno, como es del Be Safe, pues es Ujú. como el objetivo es como combatir la violencia de género, ¿no? Es Sí. básicamente eso. Y bueno, una de las cosas que yo me cuestionaba era, bueno, a lo mejor no sería tanto como combatir, sino construir desde la base, ¿no? Como en lugar de ahorita que estamos peleando, bueno, tener quienes están en la crianza, como tener esa oportunidad de hacer la reflexión y desde las bases, desde que son pequeños, como ir como con la formación.
Y por eso es que me interesó como el tema, ¿no? Sino la prevención desde casa. Es como un poco el planteamiento también como que me hago para poder como desde ahí cuestionar esas Sí. como ya establecidas, tendría o las hace ya por pura inercia. Como la idea un poco de cuestionar lo diario y lo cotidiano, reflexionar sobre lo que estamos como haciendo al respecto, ¿no? Te decía un poco de lo del ejemplo de lo que es desde casa y bueno, como la construcción social de lo del género, lo que te convierte como esa parte donde se hacen como diferencias porque eres niña o porque eres niño, ¿no? Ujú. Que más bien tiene que ver con, se toma como base lo biológico, pero al final es una construcción social, ¿no? Es así como, bueno, las niñas, ¿no? Lo primero que pensamos, como las niñas, cómo son o cómo deberían de ser o cómo esperamos que sean, y cómo son los niños o cómo esperamos o qué les permitimos. Como, la idea sería como cuestionarnos un poco al respecto, ¿no? Desnaturalizar eso que ya se hizo como común para nosotros. Sí, sí, eso y también como la diferencia, ¿no? O sea, como dices de cómo se cría en este caso a un hijo que es varón y también cómo se cría a pues, un hijo que en este caso, pues, es niña, ¿no? Sí, sí, pongo como ejemplo, ¿no? Las niñas siempre esperan que te ayude, que esté como más atenta, que se siente bien, y los niños pues que sean como más productivos, ¿no? También que ayuden, pero en otro tipo de tareas y, bueno, no sé, yo ni siquiera es que lo vea como que antes, ¿no? Porque cuando vas a provincia, o sea, ni siquiera digo que no pase en la ciudad, ¿no? Pero es así de, bueno, eh, como eres niña, te toca servirle de comer al papá, y como eres niña, te toca ayudar a la limpieza de la casa, y como eres niño, pues tú eres el que vas a salir, y no sé, ese tipo de cosas que simplemente las aceptamos, ¿no? Es donde yo creo que habría como que cuestionarse un poco. Sí, o hasta la hora de llegada, ¿no? De cuando le dicen a los hombres así de, no, pues es que tú, si quieres, pues no llegues, ¿no? Pero Sí, tú, porque eres mujer, sí tienes que llegar y tienes que llegar a tal hora. así es, ¿no? Es como todas esas prácticas que se tienen, ¿no? Y que te digo, como que se va formando Ujú. que uno aprueba o desaprueba con simples gestos, ¿no? Cuando la niña como se sienta y ya nada más le echan ojotes y pues, siéntate derechita, ¿no? Ya sabes, sí, lo que sí te permiten y lo que no. Después tú no te subas porque te vas a caer, porque te vas a lastimar, porque no tienes mucha fuerza, un montón de cosas al respecto. Por ejemplo, como para ir poniendo ejemplos y tratar de relacionarnos con la Ujú. vida común y cotidiana. Eh, en la escuela, como te decía, pues trabajaba yo proyectos con los niños, ¿no? Y había como muchas cosas, incluso en mi propia vida, ¿no? Como que te digo, pues es como lo que ya pasaste o lo que estás pasando, ¿no? Cuando te dicen, bueno, es que los niños no tienen que coser, las que cosen son las niñas, ¿no? Y Sí, entonces claro. era de las cosas que yo me cuestionaba al principio con los hijos, yo decía, pero ¿por qué no, no? Como he escuchado y a lo largo de la vida he escuchado muchos hombres que sigo escuchando, que dicen, es que necesito una mujer para que me atienda, ¿no? A estas alturas, que dices, así de, ¿qué? O igual, o sí, o también, digo, a mí una vez me pasó, digo, ya me voy a ventilar otra vez, pero una vez con un exnovio, su mamá me dijo así como de, sírvele a mi hijo, ¿no? Y yo la verdad es que, digo, no me enorgullezco porque no fue la mejor forma de contestarle en ese entonces, porque sí, ya tiene tiempo. Y yo lo que le dije fue, pero ¿por qué si su hijo tiene manitas? O sea, él puede hacerlo, ¿no? Y la verdad es que la señora sí, no sé si se enojó, pero sí me vio como con cara como de, ¿what? Este, por eso digo, tal vez no fue como la mejor forma de contestarle,
Pero yo, por ejemplo, vengo de una familia en la que mi mamá a mí siempre me dijo: Tú puedes, ¿no? Tú todo lo que quieras hacer, lo puedes hacer", ¿no? Y no necesitas como servirle a alguien. Entonces, sí, como hablar de estas diferencias que se hacen, creo que es mucha gente como que no lo logra entender. Sí, y con ese mismo ejemplo que tú estás poniendo, ¿no? Incluso ni siquiera eras como alguien ya de la familia y sin embargo es como tu tarea porque tú eres la mujer, ¿no? O sea, Ajá, y porque yo sí, era la novia. sí, ¿no? Como que te vayas haciendo cargo de lo que te tocaría en caso de, ¿no? Como por qué, ¿no? Esas cosas como que te digo, o sea, como mm, eh, voy como a algún ejemplo como más concreto. Te digo, sobre todo con la idea de que lo repensemos, ¿no? Quizá era difícil en el caso de la mamá del chico que mencionas, pero a lo Ujú. mejor cuando estamos ahorita empezando con la crianza, como hacer un poco de reflexión al respecto. Eh, Me acuerdo, por ejemplo, que muchos de los proyectos que yo hacía con los niños Creo que perdimos a Pilar. Vamos a darle unos minutitos para que regrese. Algunas ventajas y desventajas de estar en vivo. Espérenme un momentito para ver qué es lo que pasa con Pilar. Listo, ya la tenemos de regreso. Pilar, no sé si nos escuches, pero tienes tu cámara apagada. No sé si quieras salir y volver a ingresar, Pilar, para continuar hablando de el tema. Denme unos minutitos, por favor. Bueno, unos segundos para que Pilar pueda regresar a conectarse. Mm, espérenme un momentito, es que estoy mandándole mensaje para ver si todo bien. Pero bueno, un poquito de lo que estábamos hablando en lo que Pilar regresa, pues es esta parte de cómo la crianza, pues deja secuelas, ¿no? Consecuencias. Por ejemplo, cuando a un niño de repente se le da todo y de repente
se le empieza a decir que no puede, que no debe, empieza a ver como más berrinches. Digo, yo no soy psicóloga, pero el otro día estaba viendo un caso de un niño al que primero le daban todo y después cuando le empezaron a decir que no, pues la consecuencia era que había berrinches, ¿no? Pero berrinches a un grado muy grande en el que él hasta dejaba de respirar. O se golpeaba o se azotaba en la pared. Entonces, creo que también el tener cuidado de cómo es que en este caso se cría a los hijos, pues es importante tocarlo. Ay, me parece que Pilar no tiene internet. Voy a suspender por un momento la transmisión. Si en un minutito no regresa Pilar, suspendo la transmisión y la volvemos a agendar o si podemos nos volvemos a conectar. Ok, voy a suspender un momento la transmisión. Listo. Hola Pilar, nuevamente. No sé qué le pasó al teléfono. No te Le di preocupes, una... ventajas y desventajas de estar en vivo. Sí. Bueno, continúo que iba a dar un ejemplo de estas diferencias que hacemos. Sí. Otra vez se nos congeló Pilar. Espérenme un momentito. Voy a otra vez a salir para poder volver a ingresar. Otra vez ya está Pilar de regreso. Hola Pilar. Gracias. De nada. Espero que ya
Ya me moví también del lugar, a ver si es Ok, no te preocupes. Pues nos ibas a poner un ejemplo, un ejemplo. Sí, te comentaba que del ejemplo, entonces la niña llevó el muñeco y el niño lo quiso tomar para jugar porque era un bebé, el muñequito, y entonces ella le dijo que no, porque porque los bebés eran de las niñas. Y entonces, pues ya sabes, empezamos como a hacer el cuestionamiento en la escuela, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Dónde dice? ¿Quién dice? ¿O por qué? Y entonces, pues los niños, en la medida en que tú les das el espacio, porque si tú simplemente como la mamá o el papá dices no, pues ellos dicen no, ¿no? Pero en la escuela, por ejemplo, pues teníamos como esa oportunidad y también esa oportunidad, ¿no? Y bueno, lo que decidimos, porque hacíamos como mucho ese trabajo en consenso, fue como jugar como a la familia, como se fuera a conformar y que tuvieran unos bebés, pero entonces eso generó un problema con los papás, ¿no? Porque entonces la tarea fue traer un muñeco para jugar. Y entonces las mamás de las niñas no tenían problema con eso, pero las mamás de los niños, incluso molestas, me decían, pues no tengo muñecos en la casa. Como, ¿por qué tendría yo muñecos en la casa si él es un niño? Y entonces, cuando tú te cuestionas, dices, bueno, ¿en qué momento entonces tú pretendes que un adulto hombre se inmiscuya en el cuidado de los hijos si en ningún momento se lo permites? ¿No? Entonces siempre era como pleito que hacíamos ahí, así este tipo de cosas, porque pues así, ¿no? Así, ya va a empezar Pilar otra vez, ¿no? Como con sus proyectitos con los niños, y entonces pues así después consiga uno, pues es que no tengo, entonces como me decían, pues no voy a traer porque no tengo, porque no voy a comprar yo, no, pues seguramente tiene alguien en casa, alguna prima, si a fuerza tiene que ser de niña, ¿no? Tiene que venir de una niña, porque las niñas son las que tienen, pues conseguir. Y al final te digo como, ¿por qué no? ¿No? O sea, y yo es lo que me cuestiono, y entonces, ¿en qué momento los inmiscuyes, no? Simplemente como, ya llegaste y ahora ayúdame, o no ayúdame, si no hazte cargo también porque es tu responsabilidad, pero en ningún momento lo permites antes, No, ¿no? digo, y ahorita estamos hablando un poco de la parte de la diferencia entre niños y niñas, ¿no? Pero también, ¿qué pasa cuando son, por ejemplo, 2 hermanos o 2 hermanas y hay como mucha diferencia en el trato que tienen los papás, ¿no? Sí, efectivamente también eso pasa mucho y sí se percibe, ¿no? Evidentemente quizá los papás no, pero hacia afuera sí se percibe, ¿no? Y esa mismo que es lo que te va a formar, ¿no? Que bueno, si todo hay para mí, que soy el más chico, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. A veces es así, ¿no? Pues como tú eres el chiquito, te ayudo, te Te arrimo. doy, Sí. ajá, exacto. Mientras que al grande, de repente es como, es tu obligación hacer, es tu obligación darme, es tu obligación poner un buen ejemplo porque eres el Y hermano o la hermana mayor. sí, cuando no debe de ser esa carga, ¿no? O sea, simplemente no eres tú quien tiene que ser el ejemplo, ¿no? Justo es la parte como, bueno, el ejemplo es el papá o la mamá o quien esté fungiendo como cuidador del menor, no el, Sí. no el hermano, ¿no? Que también en este sentido también se dice, pues tú lo tienes que cuidar porque es tu hermano chiquito, ¿no? O tú dáselo lo que tú hayas conseguido porque es tu hermano chiquito, ¿no? Sí, o también me ha tocado escuchar como esta parte de, es que si le pasa algo a tu hermano, pero diciéndole como a los hijos mayores, ¿no? Es que si le pasa algo a tu hermano, es tu culpa, ¿no? O tienes que poner el buen ejemplo porque tu hermano va a replicar lo que tú hagas, ¿no? Como dándote la carga que no es así, que no te corresponde, ¿no? O sea, Exacto. eres más un igual de tu hermano que, que un ejemplo. Sí, porque al final entre los hermanos a veces no hay como muchos años de diferencia, ¿no? Digo, en algunos sí, pero no en todos. Entonces también como voy a hablar como muy vagamente, es como a un niño de 6 años, ¿cómo le encargas a un niño de 4 o de 3 años, no? Sí.
sí, sí, no, pues simplemente no, si nos manejáramos más por el sentido común, Sí. evidentemente no le puedes encargar al niño de 6 años que se haga responsable de un menor, ¿no? Aún Y fuera de esto, los... digo, ahorita me viene la pregunta de esto, ¿a qué se debe? Digo, yo por ejemplo, mi mamá fue la hermana mayor de 11 hermanos, o sea, con ella fueron 11 hermanos. Y Ujú. mi mamá muchas veces me contaba que era, pues yo por ser la mayor, yo tenía que ayudar a mi mamá con todos mis hermanos, ¿no? Pero haz de cuenta que lo que hablamos ahorita, si mi mamá llegó a tener 6 años, pues ayuda a mi abuela con su hermano de 4, ¿no? Y luego el de 4 y el de 6, pues ayudaban con el bebé de 2 años, ¿no? Digo, hay más o menos haciendo cálculos que fueran como 2 años entre cada hijo, ¿no? Y al final, pues fueron 11. Sí. Pues es como lo mismo, ¿no? Como esas costumbres, ¿no? Supongo que también mucha la carga es porque era niña, porque era mujer, porque te Ujú. corresponde, ¿no? Aun cuando hubieran sido 3 y, bueno, un montón, 11, pues de todas maneras es como lo que te toca, ¿no? Porque al final son como lo que decíamos, ¿no? Como las costumbres, los usos y costumbres o lo que ha sido siempre así. Por eso yo digo, bueno, hagamos como la reflexión tal cual, ¿no? Lo decimos, Ujú. ¿no? Por puro sentido común, ¿por qué pretendes que una niña de 6 años pueda hacerse responsable de otros 2 menores de 4 y de 2 años? No, 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 por, por, por lógica, no sé, por pura experiencia de vida que tiene, que no tiene, Sí, no la claro. puedes hacer responsable de... Y sin embargo, pues eso en su momento no es grato, ¿no? O es mucha carga, pero al final lo que decíamos, ¿no? Es lo que te va formando como el carácter también, ¿no? Porque pues ya estás, que se puede ir como a los extremos, ¿no? Así decir, bueno, pues ya estoy acostumbrada, pues es lo que sé hacer, pues, o decir así de ya no quiero volver a saber nada de niños. Ujú. Sí. Y mira, Sí, otro, ajá. sí, de hecho, es que iba a comentar, por ejemplo, ahorita que estamos hablando un poco del caso de mi mamá, que fueron 11 hermanos en total con mi mamá. Mi mamá, ella de hecho decía que uno de sus sueños más grandes era ser mamá, Uh-huh. y por eso nos tuvo a mí y a mi hermana. Entonces, digo, yo no sé qué tan buena o mala haya sido su experiencia con sus hermanos, o sea, por al final ella ser la mayor, pero, o sea, como que ahorita me vino como eso a la mente. Sí, pues mira, entonces no, no debe de haber sido tan... Tan mala. Ya tengo práctica. Exacto. Sí, y otro ejemplo que sobre lo que decía es como el caso contrario, ¿no? De que decía, bueno, la niña llevó el muñeco y también tuvimos el caso con los coches, que Ajá. pasó algo similar, ¿no? Pero en este caso pedimos, íbamos a hacer un rally, a correr en el patio, las Ujú, carreras, todo lo que implicaba preparar, ¿no? Eso, ujú. pero igual fue así de, no, las niñas no tienen coche, ¿no? O sea, los niños sí tienen triciclo, tienen un carrito para ir a dar la vuelta, pero las niñas no. Entonces yo Exacto. era así como, ay, ya va a empezar otra vez esta mujer, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, ya estamos con los estereotipos y decimos, bueno, Sí. le voy a comprar una muñeca, le voy a comprar una cocinita, le voy a poner moñitos, Ujú. pero a él, pues, sus muñecos luchadores, el coche, pues, todo eso que te digo, quizá ni siquiera estamos como haciendo la reflexión del todo. Bueno, como esos estereotipos que al final estamos como tratando de cubrir, ¿no? Sí. No sé cómo, en caso de que cuando no lo hacemos tal cual, pues están como los señalamientos, ¿no? Así como incluso lo que decíamos hace rato, ¿no? Te reprueban con la mirada o dicen, pues es que, ¿qué Sí. es? Niña o niño, porque no le pusiste aretes, ¿no? Sí. Sí, sí es cierto. Digo, ahorita igual que lo mencionas, mi mamá a mí me decía, a mí me hicieron mis hoyuelos, este,
creo que casi así recién nacida, ¿no? Y yo siempre traje aretes, ¿no? Hasta que luego como que me dio una alergia y dejé de ponérmelos, ¿no? Pero a mi hermana no se los hicieron luego, luego, y sí me acuerdo, y mi mamá me llegó a contar que sí le preguntaban: "¿Pues es niña o es niño?, porque no trae aretitos". Sí, sí, no, o sea, es esa necesidad de saber como para Sí, qué, ¿no? Si es exacto. un infante, ya, porque al final eso es lo que va a determinar cómo le vas a hablar y cómo lo vas a tratar y qué le vas a Ujú, como todos esos estereotipos que ya están como muy marcados y que nos llevan a la manera en que nos conducimos, ¿o no? ujú. Como, bueno, si eres niña, así, si eres niño, de esta manera. Y como todos los ordenamientos sociales, ¿no? Que ya no solo es cómo se dirigen hacia el niño o la niña, sino también de las reacciones o acciones que tiene él, las aprobaciones o reprobaciones, ¿no? Así de, ay, es que pareces niña, ¿no? Cuando no corres rápido, ¿no? Sí, Pareces niña. Y no llores porque los niños no lloran. exacto. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, ayer justamente estaba hablando, con la psicóloga y la abogada que trabajan con BeSafe, con el proyecto, y hablábamos sobre los micromachismos, ¿no? Y cómo el decirle a una niña que corre como niña, que pega como niña, es un micromachismo, ¿no? Porque es hacerla sentir menos cuando, pues, simplemente es una niña. Ujú. Sí, no, o sea, te digo, eso que ya estamos como nosotras identificando o en el espacio, como dices, de Visa, y bueno, ya lo empezamos como a tener claro, pero yo pienso que es importante que se vaya al común, a lo cotidiano, para que lo analicemos y podamos como cambiar esa parte de, bueno, ya no voy como tanto a pelear por un espacio para que ya no sé, pues, o sea, que ya no generar como nuevas formas de pensarlo o de verlo, ¿no? Ujú. O de no reprobarlo, o de aceptarlo, no sé, o de permitir, ¿no? Sí, exacto. Y ahorita, por ejemplo, justo de lo que mencionas que has visto, ¿cuáles son las consecuencias de criar a un niño o a una niña de esta forma? Pues fíjate que justo es como esa parte, ¿no? Que, bueno, no me permitieron, no me dejaron, no hicieron. En algún momento voy a buscar como ese espacio, ¿no? No sé eh, si no tengo la confianza en casa, voy a buscar un espacio que quizá no sea tan saludable o tan Ujú, adecuado ujú, para poder hacerlo. La otra cosa que ya mencionábamos, ¿no? O sea, estos adultos varones que buscan una compañera, pero porque ellos no saben hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, no sé hacer de comer, quién va a lavar mi ropa, y así lo dicen tal cual, es que quién me va a atender, ¿no? O sea, es sí, que ya salí de mi casa y ahora, haber terminado una relación ya siendo adultos y buscar enseguida otra porque necesitan, porque te digo, son las palabras que yo he escuchado varias sí, veces. sí. Entonces, necesito quien me, ¿no? O sea, me O porque llame, no que sé me estar solo, o porque no me sí, gusta estar solo, o porque le tengo miedo a la soledad. También, digo, yo desde este lado lo he escuchado como mucho, ¿no? Esa parte es que le tengo miedo a estar solo. sí, sí, y también como tal cual, ¿no? O sea, que empieza uno aquí, como dices, ya a hablar de uno mismo, que se empieza a balconear. Ujú. Hacia mí también así me dijeron, es que si te vas, yo no sé estar solo y voy a buscar a alguien, yo ay, lo siento por ti, ¿no? O sea, como, Exacto, lo siento, la verdad, porque no es como algo grato ni para quien lo está diciendo, ni para quien va a llegar, ¿no? sí. ¿Cómo Sí, porque aceptas? es como porque estaba contigo, o sea, solo por no sentirse solo, o porque realmente existía esa parte como de un cariño. Ujú. Sí, no, o sea, no sé estar solo como dices, ¿no? O sea, no sé estar solo y entonces, pues, eso es lo que me motiva, no otra cuestión, sino simplemente eso. Y bueno, creo también la otra
verlo que sean personas completas, ¿no? Bueno, buscar como la compañía, pero porque no es porque la necesite, ¿no? Sino es como a la mejor parte de lo que se vaya dando, pero no la necesito porque yo, si soy hombre o soy mujer, sé hacer mi comida, sé cambiar un foco, o sea, no estoy esperando que vengan con esa historia que me contaron de tú como eres niña, no te subas porque ahorita que venga tu hermano, que el que lo arregle, que el que cambie, que el que lo mueva, ¿no? Sí. Y tú como eres hombre, pues también tienes como esa oportunidad de aprender cosas que según son de mujer, ¿no? Te digo igual de otro ejemplo que me acuerdo, en la escuela había como talleres para los niños, ¿no? Y eran en la tarde y uno de los talleres era cocina. Y entonces me acuerdo mucho porque al final el niño no tuvo oportunidad de entrar al taller porque al papá le hacía mucha crisis que el niño quisiera entrar al taller de cocina. Y entonces decía, es que mejor que vaya a taekwondo, pero el niño no quería ir a taekwondo. Y entonces Quería así se cocina. pasaron un par de meses y entonces yo le, ya no, así ya, porque ya decía el niño quería quedarse. Y yo le digo, pero ¿por qué no lo deja? Dijo, pues es que eso es de niñas, ¿no? Así tal cual lo dijo. Y yo le digo, pero si el que da la clase es maestro, es niño, es ¿cómo se lo explico? Porque no le permite, ¿no? Y te digo, o sea, como ya no tienes la confianza en casa, aun cuando sea chiquito, pero si eso va a seguir reproduciéndose a lo largo de tu vida, pues ya no te lo permiten tampoco, ¿no? Y entonces dices, bueno, me quedé con ganas de hacer eso y a lo mejor ya no lo hago y ya estás frustrado cuando estás grande porque no te dejaron hacerlo o te da la oportunidad, pero no es algo que quieras compartir en casa o no sé, te digo, simplemente lo aceptas. Y no es que no te haga falta, ¿no? Simplemente te digo, lo aceptas porque, por ejemplo, otra cosa que igual me llama mucho la atención como con específicamente con los varones, y la relación que tienen, por ejemplo, con el padre, yo no he visto más que en una familia que los hombres llegan y se saludan y se abrazan y se besan. Sí, eso sí es muy difícil verlo. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué no, no? Si cuando estás chiquito llegas y le das beso y saludas a tu papá, Sí. pero acabo de tener como oportunidad de verlo en la semana, que un amigo ya estaba, era una reunión y la mamá con el pequeñito, con su niño pequeño, ya se iban y entonces el niño se va despidiendo y cuando se va a acercar al amigo, él le dice no. Cuando él ve que se da cuenta que el niño le va a dar un beso, le dice no. Entonces después hacia el cuestionamiento hacia él es, pero ¿por qué no? Sí. Y en realidad no hay una respuesta clara, ¿no? Pero simplemente por costumbre, ¿no? Es así como, pues, ¿no? Los hombres no sé, Sí, no no se tienen tratan de esa muestras, forma. sí, Exacto. no tienen como esas muestras de cariño, ¿no? Y al final, pues es cuando te digo, tú mismo puedes hacer como la reflexión y ya ves que eh, eso que no has tenido ni siquiera es que no que sea bueno, sea malo, ¿no? Simplemente no te lo has cuestionado, ¿no? Te causa extrañeza a lo mejor como primer reacción, yo digo, ¿no? No sé, que no te has dado como esas oportunidades de tener. Sí, Como eso sí es aprender. cierto. Sí, es como muy complicado. Ahorita que de hecho mencionaste eso, yo me acuerdo que cuando iba en la primaria, uno de mis mejores amigos tenía un hermano chiquito, pero sí era como 3 años, 4, a lo mucho más chiquito que él. Entonces, nosotros íbamos, creo que en tercero, segundo de primaria, y mi amigo siempre agarraba a su hermano de la mano, y le hacían burla a mi amigo, así como de: "¿Por qué agarras a tu hermano de la mano?". Y pues él decía: "Pues porque es mi hermano". Pero sí le empezaban a decir así como de: "No, ni que fueras niña".
es que solo las niñas se agarran de la mano y como cosas así, y pues estábamos chiquitos, o sea, íbamos en segundo de primaria. Y pareciera que no, pero son cosas como que te marcan mucho, ¿no? Sí. Porque yo creo que ahí tiene que haber como mucho soporte como en casa o mucha certeza de lo que se hace o no en casa o también en la escuela, porque igual como dices, yo no sé, alguna vez pidieron un mantel en la escuela de mi hijo y entonces yo siempre he sido como de si lo puedo hacer, lo hago, ¿no? Entonces no ir a comprar cosas. Y entonces, pues, se me hizo sencillo porque había un trozo de tela rosa y le hice el mantel rosa. Y entonces él dice, es que tú no sabes lo que eso fue para mí, ¿no? Y yo decía, pues sí. Entonces, solo era un mantel. Y entonces hasta la fecha es así el trauma del mantel rosa, ¿no? Porque rosa, o sea, ¿por qué tú lo haces? ¿Por qué lo haces? Porque esa es la otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué no lo compras como el de todos? Porque todos tienen uno de superhéroes y todos llevaron de superhéroes, ¿no? Diferentes, pero todos lo compraron menos tú. Y no solo no lo compraste, sino mandaste un mantel rosa, ¿no? Y esa es otra, ¿no? O sea, el rosa de las niñas, el azul, pero te digo, no, un montón de cosas, ¿no? Que igual, ¿no? O sea, como volvemos a la parte de en qué momento esos espacios que son públicos y privados te marcan tanto o también nos dicen mucho socialmente, ¿no? Como aceptamos que los hombres tengan los espacios, estén más presentes en los espacios públicos y para uno de los espacios como más privados, ¿no? O sea, tú estás en la casa, aquí en cortito, aquí bajito, aquí sin hacer ruido, ¿no? Y nosotros sí podemos, montones de cosas. Y también por eso los comentarios cuando las chicas les pasa algo, ¿no? De, pues es que porque estaba fuera de su casa, porque a esas horas, porque no llegó, porque sus papás no estaban al pendiente, etcétera, 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 ¿no? Cuando pues no debería de ser así. Es tu culpa, ¿no? Porque no estabas Exacto. ahí en el espacio en el que sí se te permite, que es en el privado, no en el público, ¿no? O sea, tú lo provocaste porque estabas en un espacio público, no en el privado, ¿no? Incluso ese comentario que te digo son cosas que a lo mejor dices, es que antes no, pero yo no tiene mucho que igual oí, ¿no? O sea, que la ropa sucia se lava en casa y dices, o sea, ¿qué parte de la ropa? O sea cuando estás siendo agredida en tu casa, cuando hay omisiones en tu casa, o sea, ¿qué parte es la que se tiene que quedar ahí? Sí, exacto. Y en casa, ¿no? Donde no sea lo público, ¿no? No sé, y esas profesiones que, bueno, evidentemente ya se han abierto los espacios, ¿no? Pero ya las mujeres pueden ser ingenieras, pueden ser pilotos, pero bueno, lo que significó también ese camino, ¿no? O sea, igual como decimos, lo que no se permite y lo que se está logrando también ya a estas alturas, ¿no? Pero bueno, seguir como buscando esos espacios para, esos cambios, como dices, ¿no? Como, sí, porque también, ahorita que justo que hablas de esto, también esta parte de qué sí hablar y de qué no hablar, ¿no? Por ejemplo, a un hombre creo que le permiten como más hablar, por ejemplo, las cuestiones como sexuales, ¿no? Mientras que una mujer si lo habla, es tachada, ¿no? Como de fácil o otras cosas que tal vez no puedo decir, pero sí, ¿no? Y también, sí, mínimo loca, te dicen, ¿no? Esa descalificación, ¿no? O sea, cuando dejas esa parte de lo linda, bonita, sumisa y en lo privado, ya haces ruido, incomodas, no sé, ¿no? Todo eso que molestas y bueno, al mismo tiempo yo digo, no por eso es que una tendría que dejar los espacios de lo privado, del cuidado de la familia y todo eso, ¿no? Pero
pero también buscar el reconocimiento de ese trabajo, que es mucho trabajo el que se hace, ¿no? O sea, te digo ahora que en esta parte de lo de la economía social y solidaria me he encontrado con la economía de los cuidados, ¿no? Que pareciera, Sí, bueno, eso que pues es como muy importante y es básico, ¿no? Porque, bueno, ¿quién es quien provee esos cuidados, ¿no? Pero también sin el reconocimiento, ¿en qué quedan esos cuidados, ¿no? O sea, si yo proveo atención, si yo proveo como que esté limpio, buscar lo que está barato, lo que es más sano, como toda esa economía de los cuidados o todos esos cuidados que no le damos como el valor, ¿no? O sea, importancia. Ujú. sí, estaba leyendo, no me acuerdo exactamente dónde lo leí o de quién, pero que una autora que decía que su mamá hacía 1000 cosas en el día y eran 1000 cosas que no se notaban, ¿no? Porque se tenían que Sí, hacer todos los días, lavar los trastes, todos los días limpiar, todos los días llevar a la escuela, preparar el desayuno, lavar los uniformes y otra vez todos los días y todos los días, pero no, o sea, y también una misma lo dice, o sea, pues es que no hago nada, sí, o sea, como como que se vuelve tan rutinario que no ves como los avances, ¿no? sí, sí, todo eso, y bueno, que también ayudan lo que decíamos, ¿no? Los estereotipos y lo que vemos en la televisión, en las películas, y bueno, ya va cambiando un montón, ¿no? Pero yo digo, bueno, no quitar el dedo del renglón respecto a esas cosas y cuestionarlas, ¿no? Por ejemplo, los cuentos, ¿no? Sí. De las princesas, ¿no? Sí, que siempre tiene que ser salvada, ¿no? Bueno, digo, ahorita ya han cambiado un poco, Sí, sí, pero antes siempre era así como el príncipe viene y le da un beso a la princesa, ¿no? El príncipe va y va y salva a la princesa, ¿no? O sea, como si las mujeres siempre necesitáramos ser salvadas o porque siempre estamos en peligro. sí, ¿no? Y desde la ropa que te es como difícil moverte, esa ropa de Sí, princesa, tacones, el vestido, la bolsita que no te, no te permiten movilidad así muy suelta, hasta esto, ¿no? De así de ahora quién me va. Pero así son los cuentos, ¿no? Y así los aceptamos, y ujú, así los leemos, y así los reproducimos, pero no necesariamente, ya como dices, hay un montón de cuentos así, no sé, me acuerdo igual de ahorita de un cuento justo que decía, me acuerdo por lo que dijiste de la princesa, este, donde ya la princesa se va a casar con el príncipe, pero el dragón viene y se lo lleva a él, y entonces ella va a rescatarlo, se le quema el vestido, se sí. ensucia, un montón de cosas, y cuando llega por fin donde está él y lo rescata, él le dice, o sea, ¿cómo vienes así, no? O sea, mugrosa, quemada, y entonces ella, Ah, sí. ¿no? Porque aparte tienes que cubrir esos estándares que te están marcando socialmente, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ¿cómo cuestionarlos, no? ¿Qué importa que yo me siente en el suelo y me ensucie igual que mis compañeros o igual que mi hermano, ¿no? ¿Qué importa al final si me estás dando como la oportunidad de que desarrolle mis habilidades y capacidades o tenga yo la oportunidad de saber qué sí me gusta o qué no me gusta, ¿no? Bueno, si te digo, volviendo al ejemplo del niño, no lo dejaron cocinar como, ¿qué tal si era el super chef, no? Exacto, porque de hecho hay muchos chefs que son bastante reconocidos por eso. Uh-huh. ¿No? Y igual otra profesión de niñas, ¿no? O sea, ¿qué tal que no me dejaron manejar el coche porque los coches los manejan los hombres? Porque sigue habiendo Ujú. mujeres que manejan para, porque las va a llevar el hermano, el papá o el novio. ¿Qué tal que es la super piloto que ya nos perdimos el premio porque no la Exacto. dejaron Sí, exacto. manejar? Yo, por ejemplo, bueno, yo soy maestra de defensa personal, para quien Ah, no sepa, y sí, yo mucho tiempo fui la única mujer en donde entrenaba, pero también, o sea, sí recuerdo que de repente llegaba y
los hombres entre ellos tenían ciertas conversaciones como subidas de tono, hablando como de cosas de sus novias, ¿no? Y yo les decía así como de: "¿No les da pena?". O sea, que yo como mujer esté escuchando como todo esto. Digo, no me asustó, Claro. pero, ¿por qué con sus novias no lo hacen, no? ¿Por qué hablarlo como justo en este ámbito en el que estamos, donde, pues, sí hay una mujer? Digo, que igual no me asustaba, no juzgaba, pero ¿por qué no hablarlo como en corto con la persona indicada, no? Que en este caso, pues, eran las novias. Sí, eso pasa mucho. Yo igual, ahorita que dijiste, me metí alguna vez a un taller de carpintería, pero también es como que tiene que tener uno como mucha fortaleza, porque al final son como muchas cosas, ¿no? Lo hacen como Sí, para probarte, para molestarte, para ver si te vas, porque les estás incomodando sí, en sus espacios, ¿no? sí. Pero Sí, te digo, pues, ajá, ahorita de lo que mencionas, yo cuando ay, hice mi examen de cinta negra, mi ¿qué te platico? maestro justamente empezó a decir que él les decía a mis compañeros que me golpearan para que yo no fuera a entrenar, porque él no Ujú. quería que yo fuera a entrenar. Pero como yo soy necia, a mí me valía y pues sí, aunque muchas veces me sacaron el aire y aunque muchas veces me dejaron tirada en el piso chillando, pues yo seguía yendo y pues le agarré el gusto y me gustó y pues es algo a lo que igual pues sigo enseñando, ¿no? Sí, es que es lo que te digo, ¿no? Como incomodas, Sí, como dicen, es que seguramente es marimacho, es que pues a ver si, o sea, como un montón de cosas, pero bueno, a lo mejor tú o yo ya siendo adultas, pues dices, no me importa. sí, Pero cuando son niños, te digo como aplastarles así el entusiasmo, y bueno, ¿qué pretendes que sean cuando adultos, no? O sea, sí, ¿cómo pretendes que esas mujeres, otra vez problemitas con Pilar, ay, ¿ya? ya, Ah, ya, fuimos en listo. Sí, no te preocupes. sí, o sea, ¿cómo pretendes que sea un ser integral, un ser completo, un ser como dispuesto, no sé si en su momento le cuartenó, eso no lo hacía él porque él era hombre, o que eso no lo hacía ella porque eso no hacen las niñas? Sí, Entonces, ¿cómo pretender que cuando sean adultos, de la nada lo empiecen a hacer? sí, claro. A mí me gustaría, digo, ya vamos cerrando porque nos quedan 8 minutos, ¿algún consejo que le puedas dar a los papás, de cuál ajá, sí, algún consejo que les puedas dar a los papás sobre la crianza con sus hijos? Pues, yo creo que la clave sería como ofrecer los elementos Ujú, mm, para hacer un análisis de estas cosas como muy tradicionales que tenemos, ¿no? O sea, a lo mejor no descalificar del todo, ¿no? Porque al final eso genera como fricciones con las familias, a lo mejor no con tu pareja, pero, eh, o no contigo, porque a lo mejor estás criando solo, pero sí con los abuelos o con los tíos, o sea, pero sí cuestionarlo con el niño, ¿no? Sobre todo si afecta como lo que son los derechos humanos. Tú dices, sí, bueno, si esta práctica vemos que de alguna manera daña la integridad, a lo mejor no física, pero sí de coartar libertades o de coartar derechos, bueno, entonces a lo mejor la cuestionamos y la dejamos de lado, o a lo mejor no somos partícipes, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, es una práctica que tiene toda la vida en la familia, pero a lo mejor ujú, cuando vaya a ser, no estamos allí, o si estamos como allí en ese momento, pues, no sé, ¿no? Lo analizamos en algún espacio fuera de ese ámbito, ¿no? Como para no también como crear muchos, como digo, como conflictos que al final no resuelven.
como, y la tarea creo justo sería como ir pensando, ¿no? Como esto coarta de alguna manera el derecho de expresión, el derecho de, no, Decisión. sí, ¿no? Es, a lo mejor como para englobarlo de manera general, ¿no? O sea, como quizá esa recomendación en general, porque pues son como muchos detallitos de los que hablaba. Sí, claro. Pues Pilar, me gustaría que fuéramos ahora sí cerrando. No sé si quieras igual hablar de cómo te pueden encontrar en las redes sociales, y pues no sé, no sé, alguna última cosa que crees que es importante y que se nos haya ido en este podcast. Eh, pues en general creo que te digo, bueno, nada más como reflexión, ir haciendo como la reflexión, ¿no? O sea, de sobre nosotros mismos primero, ¿no? Como si en algún momento nos quedamos con ganas de hacer algo y cuál fue el motivo. Y bueno, todavía estamos a tiempo de aprenderlo. Y bueno, participo yo en este momento en un par de proyectos. Uno es Cianya Natura, así me pueden encontrar en el Facebook. Este, con esta parte que te digo que siempre he tenido de estar reciclando, reusando, reutilizando, hacemos como las toallas menstruales, un montón de cosas de tela para evitar el uso de productos de un solo uso, ¿no? O sea, Sí, como las claro. toallas menstruales, como las bolsas para el súper, damos talleres de reciclado, y trabajamos con algunos productores, igual con un chef, por cierto, Mm, ahí en ese proyecto. Y el otro proyecto con que una compañera que es psicóloga, con Ángela, se llama Revolución Menstrual. ok. Igual así damos talleres sobre menstruación y atención psicológica o pedagógica. Ok, Así perfecto. se llama el proyecto y así nos pueden encontrar igual en redes. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo estoy súper, súper agradecida. Este tema, la verdad, se me hace uno de los temas más importantes porque sí es cierto, dependiendo de la forma en la que se cría a los niños, pues es el adulto que en este caso estamos viendo o que vamos a ver en un futuro, ¿no? Yo me despido, les recuerdo, mi nombre es Lía Sanz y nos vemos el próximo lunes con otro tema que va de la mano con Be Safe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.